Boas tardes a todos e a todas e moitas grazas por asistir a esta 21ª edición das Xornadas de Historia Local que organiza todos os anos a Asociación Cultural A Pombo do Arco. Hoxe vamos a empezar con don Xosé Manuel Romero Moreno, e que teño que contalas todas, o que me marca o protocolo. Mañá contaremos co cronista oficial de Viveiro, Carlos Nuevo Cal, que nos vai falar das Irmandades da Fala e a vinculación que Noriega Varela e Vilar Ponte tuveron con elas. Continuaremos o mércores con Martín Fernández Vizoso, que nos vai falar da emigración focega a Bos Aires, a América e a Habana. No día 4, xoves, seguiremos con Eliseo Fernández Fernández, que nos vai falar sobre a represión e a guerrilla no Concello de Foz, e remataremos con un servidor que lles vai falar o día venres 5 sobre os normandos no norte de Galicia e a figura de San Gonzalo. Pero hoxe estamos aquí acompañados de don Xosé Manuel Romero Moreno, que nos vai falar da historia do Fondal de Fondal. Se ben é certo que a orixe da familia dos Moscoso afonda a súa raigames na Idade Media, non será ata o ano 1347 cando chegue unha rama desta familia ás nosas terras. Cando Afonso Sánchez de Moscoso é nomeado bispo de Mondoñedo aló polo ano 1347, decide trasladarse acompañado de seu irmán López Sánchez de Moscoso e da muller deste, Taleixa Pérez. Tras a morte da súa primeira muller, López Sánchez de Moscoso casa en segundas nupcias con Inés Alonso de Río, dona da casa Fortaleza que había en Río, na parroquia de San Martiño Mondoñedo. Esta será a primeira de moitas unións maritais que atarán cada vez máis aos membros desta familia coas nosas terras. Fillo deste matrimonio será Vasco López de Moscoso, que recibe o casal de Vilaxoane por parte do bispo no ano 1445. Casal que conservarán ata finais do século XVI. Se alguna vez pasades por Vilaxoane e vedes a casa que foi antes de Moncho de Redondo, veredes que ali ten un escudo feudal. Nese escudo aparecen os apelidos López, Moscoso e Río. Posteriormente, a familia Moscoso trasladarase a San Martiño do Mondoñedo, en concreto ao lugar de Ferreira Bella, onde tiñan a súa torre señorial. Actualmente, se vades a San Martiño do Mondoñedo e preguntades onde está un terreo que se chama a Torre, ainda vos indicarán onde estaba a torre señorial dos Moscoso en Ferreira Bella. Foron donos desta fortaleza Casa Forte Vasco López de Moscoso, o seu fillo Sancho e o seu neto Lourenzo López de Moscoso Miranda e Ron, capitán das milicias de San Martiño Mondoñedo. A familia López Moscoso irá emparentando ao longo da súa vida cos apelidos máis sobranceiros destas terras, tales como o Río, os Miranda, os Osorio, o Rebellón e os Omaña, entre outros. Pero tamén irá deixando a súa pegada no noso Concello de Foz, o Porto Baleeiro de Nois, o Porto Baleeiro de Foz, os Asteleiros de Fazouro, o Pazo de Fontao, entre outros, son os exemplos da implicación desta familia co noso Concello. Para falar tanto da familia dos Moscoso como da súa implicación con Foz, contamos coa presenza de don Xosé Manuel Romero Moreno, a persoa indicada para falar do Condado de Fontao, xa que é el o garante e o custodio do arquivo familiar dos condes de Fontao e San Sadurniño. Don Xosé Manuel nace no Madrid dos anos 40, sendo seus pais don Carlos Romero de Lecea e dona Pilar Moreno Uribe, filla esta de don Xosé Moreno Osorio, conde de Fontao. No ano 1959 comeza a carreira de Dereito na Universidade Complutense de Madrid. No seu segundo ano académico compartirá aulas por aquel entón príncipe don Xan Carlos de Borbón. No ano 1981 doutórase obtendo o premio extraordinario coa tese Los derechos fundamentales y su protección procesal en el siglo XIX español. En 1991 funda o seu despacho de abogados, que acabará fusionándose con outros importantes despachos. Ao falecer súa nai no ano 1993, herda os títulos de Conde de Fontao e Marqués de San Sadurniño. Nese mesmo ano é reclamado polo rei don Carlos I para que asuma a asesoría xurídica personal e externa da Casa Real. Laboura que realizou con unha considerable eficiencia
é unha admirable discreción. No ano 2004 accede ao Consello de Administración do Patrimonio Nacional e no 2009 será nomeado como secretario do Padroado do Real Instituto Elcano. No ano 2011 recibe o selo FSC que outorga o Consello de Administración Forestal e que premia aos empresarios forestais pola súa labor, en concreto a realizada nas explotacións forestais de Fontao e Regovello. Non é a primeira vez que colabora nestas charlas, xa hai tempo que deu unha conferencia sobre a familia dos moscosos, pero hoxe queremos recuperarla. Quero darlle as grazas ao señor Conde por estar disposto a compartir estes momentos de lecer e de nutrirnos de información sobre o noso concello segundo os ollos da familia dos Condes de Fontao. Viñeste de escoitalo el, así que vos deixo con don Xosé Manuel Romero Moretti. Muchas gracias. Se me oye, ¿no? Muchas gracias. Me gustaría hablar gallego, pero para hablarlo mal prefiero hablar en castellano, que todos me entienden. Yo agradezco esta presentación tan cariñosa y tan rigurosa, porque muy probablemente cuando yo me he puesto a trabajar sobre mis antecedentes y mis antecesores, he tenido que ir a las publicaciones de don Ramón, que son verdaderamente potentes, y de otros miembros de esta asociación, de la que quiero decir alguna cosa ahora. A mí me parece que Apumba do Arco es una asociación que honra y enriquece Foz. Que honra y enriquece Foz porque aquí se plantean y se estudian, existe una emoción por tratar la historia de Foz y las relaciones que Foz ha tenido con el exterior y la búsqueda de determinados personajes que han sido referentes en Foz. Es una institución extraordinariamente acreditada. Yo agradezco mucho que hoy todo este público esté oyendo mis palabras, pero no me las atribuyo a mí, sino a la potencia cultural y a la capacidad de convocatoria que tiene Apumba do Arco. Donde cabemos todos con unas y otras sensibilidades, con unos puntos de vista u otros, pero que a todos nos une una cosa fundamental, que es el amor y el deseo de conocer y de admirar y de alabar a nuestro Foz y a su comarca. Yo quiero, por eso, en primer lugar, agradecerles una vez más que me hayan contado conmigo para hablarles a ustedes de una cosa que es muy cercana, que son mis antecedentes. Pero voy a tratar de que no solo sean mis antecedentes en una secuencia perfectamente legitimada, sino también hablar de lo que es más reciente, hablar de los trabajos y los días de los últimos condes de Fontao y, en definitiva, en este que ya está en su última etapa de la vida, que ha tenido muchas experiencias y que desde luego querrá, en el caso de que ustedes así lo soliciten, compartir con ustedes algunas de las experiencias que ha vivido con mucha intensidad y con mucho gozo. Por eso, en segundo lugar, quiero agradecer esta presencia abrumadora de ustedes, que me llena de emoción y me llena de agobio, porque quisiera que mis palabras fueran interesantes y no aburridas. Va a haber una secuencia de miembros de la familia, porque me interesa mucho señalar que la presencia de la familia Moscoso, que es aquí de la que se trata, en Foz, es muy antigua y es en una secuencia de padres a hijos perfectamente justificada hasta el día de hoy. Los Moscosos están aquí en Foz antes de que se fundara Fontao, incluso, como veremos ahora, antes de que se fundara, de que se realizaran las primeras conexiones con Río. Lo que sí les digo es que desde entonces no ha dejado de haber Moscosos en Fontao, aunque ahora, y por una razón que les voy a explicar o les voy a narrar a lo largo de esta conferencia, el apellido haya cambiado. Quiero además señalar que
en el espíritu de Apómado Arco, no solo estas vicisitudes de mi familia añeja sean expuestas ante ustedes como un fenómeno histórico pasado, sino un sentido de compromiso y de compromiso con el presente de Foz, y espero también que con el futuro. He dicho que me produce una especial satisfacción y un cierto rubor tomar la palabra presentado por Joan, que ha demostrado que su inquietud científica y su amor por la historia de Foz le han llevado a saber muchas cosas que yo he descubierto en sus cuidadosas y rigurosas investigaciones, y a las que espero añadir también alguna otra, más bien de tiempos más recientes, o alguna otra anécdota histórica que pueda resultar agradable. Entre unas cosas y otras, espero poder responder a la curiosidad que veo que ha suscitado inmerecidamente, pero muy agradecidamente, el anuncio de estas charlas con ustedes, entre ustedes. Les voy a hablar de la rama de la familia Moscoso, de una rama de la familia Moscoso perteneciente a la Casa de Altamira, que se vinculó a Foz en sus varias parroquias. El linaje Moscoso es uno de los linajes históricos, 4 o 5, que aparece concretado en individuos datados en el siglo VII, entre los que se puede contar, con las dificultades que tienen determinados tipos de investigaciones históricas, en un Potencio de Moscoso, que fue obispo de Lugo y asistió a 2 concilios en Toledo, en el 688 y en el 694. O a un Rodrigo Moscoso, que defendió León contra los sarracenos en el 720. La historia documentada del linaje se vincula a la creación del señorío de Altamira, que fue realizado por Pedro Vidal de Moscoso en 1278, de quien se derivan los moscosos instalados en Galicia y centrados en los territorios de las Mariñas coruñesas vecinas de las del arzobispo de Santiago, y cuya línea primogénita, luego veremos que los moscosos a los que yo pertenezco es una línea segundona, no todos son glorias, ilustres, cuya línea primogénita está hoy representada por casas importantes, por casas nobiliarias importantes españolas, como son las casas ducales de Sesa y Maqueda o el marquesado de Astorga, pero que dan también origen a los moscosos, objeto de nuestra atención en el día de hoy. Otras ramas de los moscosos aparecen instaladas en Sevilla y en Extremadura y dan lugar a los duques de Baena y Sanlúcar la Mayor, y en Écija, que da lugar a la casa ducal de Algete y al marquesado de Alcañices, que tuvo nobles cuyos descendientes en el siglo XIX tuvieron importancia en la historia española. La casa gallega de Altamira, según ha expuesto con todo rigor Hernández Pacios, se vincula a nuestra Mariña en el 5º señor de Altamira, Roy Sánchez de Moscoso II, cuyo padre murió en la batalla de Nájera en 1367. El historiador ha utilizado la relación que hizo mi tatarabuelo, el primer conde de Fontao, mejor dicho, mi 5º abuelo, más que tatarabuelo, para la concesión de la Orden de Carlos III, y ha utilizado esta relación frente a otras fuentes más dudosas. Este Roy o Rodrigo Sánchez de Moscoso pretende en la señalada relación, pretende que ha sido regidor de Ribadeo, cosa absolutamente imposible, porque los señoríos que tenía atribuidos eran bien lejanos: Moscoso, Altamira, Ulloa y Monterrey. Sin embargo, por parte de mi antepasado hubo un deseo de conectar con este Rodrigo Sánchez de Moscoso, antecesor sin duda de los que van a venir a continuación, pero que desde luego
no conectó con esta tierra. Voy a utilizar, no suelo utilizar yo diapositivas en mi cosa, pero es tal la secuencia de López de Moscoso que voy a utilizarla ahora, aunque vamos a repasarla con una cierta rapidez para llegar a los tiempos más modernos, que son los que quizá en este momento, en contra de lo que ocurrió en la otra ocasión, pueda interesarles más. López Sánchez de Moscoso sí tuvo la primera relación con esta tierra porque casó, como acaba de decir, con Inés Alonso del Río y Bamonte, señora de la Casa del Río de Foz. Como dice Fernández Patrios, este Moscoso se asienta a la Mariña, muy probablemente porque su hermano es nombrado obispo de Mondoñedo, y lo es entre 1347 y 1366. Imagínase que traemos los orígenes y las raíces de muy antiguo. Tengo que decir, y lo iré diciendo varias veces a lo largo de esta charla, que cuanto más enraizado está mi familia en esta tierra, más me siento obligado yo con ella. Don Lope es colateral de la línea principal de la Casa de Altamira, y como he señalado en otras ocasiones, los Moscoso de Fontao es una línea segundona de la casa que se mantiene aquí desde este momento. Vasco López de Moscoso el Viejo, que como está documentado en Foz, porque el Cabildo le aforó propiedades en Vilaxuane, y casó con Sancha Vázquez de Lobeira, cuyo padre, Pedro Mariño de Lobeira, fue deán de la Catedral de Mondoñedo. Este señor murió en la defensa de la fortaleza de Altamira, enfrentado el señor de Altamira con el obispo de Santiago. La familia Altamira siempre mantuvo, y lo veremos a lo largo de estas pequeñas líneas, una cierta oposición al obispado de Santiago, y más bien una vinculación con el poder central. Esto es lo que hay, y esto no tengo más remedio que decirlo. En la anterior ocasión alguien de mi familia dijo que cómo me atrevía yo a decir esto. Pues esto es lo que hay, aunque, como ustedes comprenderán, en este momento los paradigmas son otros. Bueno, el hijo de este, Vasco López de Moscoso, digamos, no el joven, sino se distingue como Vasco López, casó con Constanza López y Aguiar, y una de las cosas importantes de este señor es que inició, y el deseo de explicar cuáles son las relaciones de mi familia con esta zona, también me gustaría poner de relieve las económicas, inició una dedicación a la fundición de hierro, y no solamente lo fundía, sino que compraba y vendía hierro. Precisamente por ello, el primer lugar de mayorazgo que se crea es en Ferreira, pero no Ferreira la actual, sino Ferreira, que es conocida ahora como Ferreira Bella, junto a San Martín de Mondoñedo, en el lugar que se llama A Torre. Vasco López de Moscoso, su hijo, Sancho López de Moscoso, recibe el lugar de Ferreira Bella como mejora testamentaria. Todavía, en este tiempo, no se ha creado lo que se creará después, que es el mayorazgo, y más posteriormente sobre el mayorazgo la constitución del señorío. Pero en la mejora, es decir, el mayorazgo, como veremos después, es la vinculación de una serie de territorios que testamentariamente, obligatoriamente hay que pasar al primer varón. En este caso no, en este caso Sancho López Moscoso recibe como mejora testamentaria, y hay que señalar que las relaciones de don Sancho López de Moscoso no se relacionan con el arzobispado de Santiago como sus principales, la Casa de Altamira, sino en esta peculiar situación de los Moscoso, que al parecer no se llevaban bien con los ordinarios, con los obispos, plantea
unas muy tormentosas relaciones con el obispo de Mondoñedo en multitud de pleitos de resultados muy variados. Quiero señalar y poner de manifiesto que el obispo de Mondoñedo en ese tiempo es Fray Antonio de Guevara, el autor de las epístolas familiares, y que curiosamente sale en el prólogo del Quijote señalando Cervantes que podría hablar Fray Antonio de Guevara en sus libros y en sus escritos, cuenta cosas un poco exageradas y se atreve a hablar de mujeres públicas, y así figura en el prólogo del Quijote, y que habla de tres mitológicas mujeres públicas: Lamia, Laida y Flora, como digo, en las epístolas familiares de 1539. Sancho López de Moscoso, que había recibido el Ferreira Bella como mejora testamentaria, lo que hace, y es lo más característico de él, es que constituye con facultad real a favor de su hijo, que ahora veremos, en 1545, que es un poco el origen de la vinculación ya absoluta de la familia con Fontao, el mayorazgo del Palacio de Ferreira, que es el antecedente sin solución de continuidad de la definitiva vinculación de la familia con Foz, donde se fundará posteriormente el mayorazgo de Fontao. El mayorazgo, lo explico así al margen, es una institución de antiguo derecho castellano que muchos de ustedes conocerán, que permitía mantener un conjunto de bienes vinculados entre sí, de manera que no pudiera romperse ese vínculo. Y los bienes así vinculados pasaban al heredero, normalmente el mayor de los hijos, como en este caso, de modo que el patrimonio no se diseminaba, sino que solo se podía aumentar. Es obvio que esta institución jurídica originaba efectos sociales indiscutibles, como era la consecuencia de que los titulares de la vinculación se sintieran también especialmente vinculados con el marco territorial y vecinal en el que se instalaban. De ahí que en nuestro caso, la especial y cualitativa vinculación de los Moscoso, hoy Morenos, con Foz, tiene como origen esa fecha, 1545, y felizmente se mantiene después de 570 años. El sucesor del mayorazgo es otro Lorenzo. Este era Sancho. Lorenzo, es que hay dos, otro vendrá después. Lorenzo López de Moscoso, Miranda y Ron, apellidos extraordinariamente gallegos, cuyas cualidades humanas eran muy superiores a las de su padre, y desempeñó cargos públicos como capitán de las milicias de San Martín de Mondoñedo. Después haremos otra referencia marginal a lo que se llamaban las milicias, que históricamente han tenido sentidos diversos a lo largo de la historia española. Aquí lo que importa es que cuyos otros datos tienen ustedes ahí, señala el origen, y lo he tomado de una fuente documental familiar que existe en Fontao, el origen del señorío jurisdiccional. Y dice así este documento personal: tuvo origen el señorío jurisdiccional que se ejerce en estos cotos, los de Ferreira y Villa de San Martín de Mondoñedo, en la desmembración hecha por el rey don Felipe en el año 1594, con autorización dada por un breve de la santidad del Papa Gregorio XIII, separando la jurisdicción temporal de la dignidad episcopal de Mondoñedo, de las feligresías de San Martín de Mondoñedo y San Juan de Vilaronte, con los derechos de vasallaje anejos al señorío que antes tenía en ellos dicha dignidad episcopal, y el que parece ser el primero a favor del que se enajenó el señorío de aquellas feligresías, que fue un particular que obtuvo este beneficio, lo vendió en el año de 1595 a don Lorenzo Sánchez de Moscoso. Así que fecha 1545 la constitución del mayorazgo, 1595 la constitución del señorío jurisdiccional. Este señorío jurisdiccional se ha mantenido hasta la ley de extinción de los señoríos, es decir, en el siglo XIX
con la Constitución. Pero aún quedan residuos en Fontao, precisamente. Ahí quedan residuos porque hay nombramientos de jueces que hemos guardado con mucho cuidado. Queda una mazmorra de donde se encontró unas cadenas con los grilletes, que en este momento los guardamos también y los tenemos en Fontao colgados en señal de que los viejos tiempos ya han pasado. Su hijo Lorenzo, que después se llamó Vasco, al parecer, en la confirmación, es muy importante por varias razones. En primer lugar, por su matrimonio, que Omaña Rodríguez de Quirós hace aumentar su vinculación hacia Asturias. Es nombrado capitán de milicias con amplio mando en las parroquias del llamado partido de Foz, de la provincia de Lugo. Aquí están los datos fundamentalmente familiares. El contenido de su vida se lo voy contando yo. Ejerce como escribano, en una función muy cercana al área intelectual, poco común a los anteriores señores. Pero lo más importante es que emprende una aventura, como le llama don Ramón, de armador de barcos balleneros, centrado en el puerto de Nois, de lo que se da cuenta en un documento en 1605. El puerto de Foz también tenía esa actividad y suscitaba multitud de litigios entre ambos puertos, hasta que en 1609 se unifican ambos puertos y ambas actividades. Se unifican desde un punto de vista orgánico y funcional, no desaparece uno por el otro. Aparece viviendo en Fontao, en donde parece que se trasladó desde Ferreira Bella por estar más próximo a la costa, en donde funda en 1618 la capilla dedicada a Santa Catalina, que todavía hoy existe. Muere en 1629 en Fontao. Le sucede Antonio Moscoso, ya deja de utilizar el López, que es capitán de milicia, como sus antecesores, sucede a su padre en el negocio de las ballenas y, casado con María Regueira Freire de Andrade, otro apellido gallego, y este titular supone otro gran avance en la historia de la casa, puesto que el obispo de Mondoñedo, Gabriel Ramírez de Arellano, le concede el fodo de jurisdicción temporal civil y criminal ya en Fontao en 1663. En lo que se refiere a su actividad como armador, las cosas no surgen se producen problemas. Sobre todo yo creo que con la disminución de las ballenas hay conflictos entre Foz y Nois, y llega un momento en el que, por razones que alguna vez habremos de descubrir nosotros, don Antonio deja pagar la tasa costeira y se suceden una serie de pleitos que acaban con la disolución de la sociedad en 1695. Esto da lugar a un hecho familiar notable, y es que la capilla de Fontao, que tiene un retablo con la dedicación a Santa Catalina, se amplía para dar cabida en él al retablo del astillero que existía en San Andrés, de los buques balleneros, y en este momento en la capilla, como se ve los que la visitan, sobre todo con ocasión de la fiesta de San Andrés, pues hay dos retablos, uno de ellos más bien mariñeiro, porque está dedicado a San Andrés, que es el patrón de los mareantes, de los carpinteros de Ribera, en donde dan los santos San Lorenzo, San Antonio y San José, que será un nombre que, como veamos después, en el siglo XIX se desarrolla. Ahí también empiezan a enterrarse en la capilla de Fontao algunos moscosos, y de los señores, porque el primer conde ya no está enterrado en Fontao, sino en La Coruña, pero los señores, los tres últimos, son enterrados en la capilla de Fontao. Anteriormente lo han sido en San Martín de Mondoñedo. Continúa Antonio Moscoso Altamira, Freire de Andrade, después
Lorenzo Moscoso Pardo de Castro y Ulloa, que conecta con Don Albay y Senande, el señorío de Don Albay, que está junto a Bamonde. Antonio Pardo, Montenegro y Lemos, me interesa explicarles o hablarles porque conecta con otra familia y con otra región importante de Asturias, que son los Navia Osorio, y la conexión con Santiago de Abres y con el pueblo de Navia. Voy a entrar ya porque tampoco quisiera dedicar esta segunda parte de charla al siglo XIX y al XX, si quieren ustedes un poquito al XXI. El último señor de Fontao, antes, que vive en Fontao y que incluso está enterrado en Fontao, es don José María Moscoso de Altamira Miranda. Este señor es coronel de las milicias provinciales. Las milicias provinciales, aquí es importante hablar en esta época de la Ilustración sobre ella. Las milicias provinciales habían sido fuerzas militares irregulares cuando no existía ejército regular, sino había ejércitos de los señores. Las milicias se organizan por las ciudades para la defensa y para el mantenimiento del orden de las mismas. Con la aparición de la Ilustración y sobre todo con la Constitución de Cádiz, las milicias provinciales se convierten en una fuerza militar progresista frente al ejército, que después se va a hacer progresista también, pero que mantiene una cierta dualidad. Don José María Moscoso de Altamira fue coronel de las milicias provinciales, fue regidor de Mondoñedo y tuvo mucha relación, ya ampliando su relación con Asturias y con el norte de Galicia, con La Coruña. Y llegamos a don José María Moscoso de Altamira. José María Moscoso de Altamira, Quiroga, Miranda y Quintón, es el último señor de Fontao y de todos estos señoríos que tiene, y es el primer conde de Fontao. El primer conde de Fontao, y una de las características es que recibe el conde de Fontao por los servicios a la corona y al Estado, con una concesión previa del vizcondado de Moscoso de Altamira. Este señor hizo los estudios fuera de Galicia, en el Colegio de Artillería de Segovia. Liberal moderado, llegó a ser alcalde de Ferrol. Fue presidente del Senado y ministro de Gobernación durante el trienio liberal. Y tras la muerte de Fernando VII, ministro de Fomento del Rey. Fue además caballero de la Orden de Carlos III de la Legión de Honor. En cuanto a su relación con las tierras de la Mariña y las más próximas de Asturias, he de reconocer y confesar, siempre hay que poner alguna sombra en las familias, porque las tiene, que don José María se aprovechó de su posición preeminente para acudir con ventaja a las subastas de los llamados bienes nacionales. Esto es, bienes procedentes de la desamortización, escribiendo, siempre hay luces y sombras, una página no demasiado positiva para la historia de nuestra familia. Sin embargo, don José María fue un lucense comprometido, fomentó proyectos viarios hacia la provincia bajo su mandato, aunque no encontró eco en su hija ni en su nieto. Su hija, que cambia el apellido, ya el conde de Fontao ya no se llamará Moscoso, sino se llamará Moreno, porque doña Sofía Moscoso Taboada, que unió a su apellido el de Altamira, Moscoso de Altamira y Taboada, casó con don Alfredo Moreno Sopranes, andaluz. Esta señora apenas residió en Lugo, sería la segunda condesa de Fontao y se casó con una gran oposición de su padre a esa boda. Esta oposición le llevó a su padre, al conde de Fontao, a desterrar a su hija de Madrid, donde vivía. Y ella eligió un lugar de destierro que no fue Fontao, sino fue el Pazo de Santa Marta de Bavío, junto a Bergondo,
que era el que había recibido de su abuela, con la que ella consoló sus penas. Esta relación con Galicia y con Bergondo hace que tanto ella como su hijo, don Alfredo Moreno Moscoso de Altamira, que se casó que tuvo una hermana, Elisa Moscoso de Altamira, ya en mediados del siglo XIX, perdón, al principio del siglo XX, que casó con el conde de Santiago y a su vez dio origen o emparentó con el ducado del infantado, que sigue manteniendo una relación con esta casa. De los 14 hijos de don Alfredo Moreno Moscoso de Altamira y María Osorio, 14 hijos mantenidos por don Alfredo, que no tuvo ninguna profesión especial, sino la de cortesano y rentista, prácticamente se tuvieron que mantener a base de vender las propiedades que ampliamente había recogido don José María, el primer conde de Fontao. A su muerte, se redujo, toda su propiedad se redujo al Pazo de Fontao y a la tierra, a las 200 hectáreas que hay alrededor actualmente. Y de los 14 hermanos, los dos mayores, José Moreno Osorio, el cuarto conde de Fontao, mi abuelo, y su hermano Alfredo, asumieron la herencia y, pagando las deudas de todos los deudores, hicieron que los demás hermanos renunciasen a dicha herencia, asegurándoles su futuro profesional o su dote, en el caso de las hermanas que se casaron. A don José Moreno Osorio, el gran conde de Fontao de la modernidad, a quien debemos nuestra vinculación, nuestra renovación de nuestra vinculación con Fontao, nació en 1869, hizo la carrera de ingeniero de caminos, canales y puertos y casó con una andaluza. Mi abuela es una andaluza, María Uribe Garrido, que venía a Fontao a partir del año 22, después de recibida la herencia, tratando de ver los bienes que tenía. Mi abuelo vino a Fontao, a Foz, a caballo, y encontró que el Pazo de Fontao estaba situado en un entorno extraordinariamente atrayente. Y entonces decide restaurar e iniciar en el municipio de Foz su relación y junto con su hermano Alfredo una explotación forestal modélica. Desde entonces volvería a estrechar los lazos de su familia con Amariña, convirtiéndolo en el lugar de su residencia estival y haciendo algunas estancias a lo largo del año. En cambio, el Pazo de Santa Marta de Bavío se quedó en poder de su hermano, don Alfredo, y así ha continuado. Tuvo extraordinaria importancia como ingeniero y como impulsor de las compañías del norte, pero en lo que a nosotros nos respecta, en nuestra provincia respecta, y quiero llegar ya a la situación actual, lo que hizo fue, como responsable de los ferrocarriles, mejorar las relaciones ferroviarias con Lugo. La plaza de la estación de Lugo tiene su nombre, y ayudar al desarrollo y a la mejora del puerto de Foz. Por eso, en su momento, se dio a la plaza donde está el puerto de Foz el nombre de conde de Fontao. Su hijo, Alfredo, también mantuvo mucha relación con Foz y con una cuestión que quiero poner de relieve: fuertes lazos de amistad con personajes referentes de la cultura madriñana y gallega, como fue Álvaro Cunqueiro y José María Castro Diago. También heredó el título de Marqués de San Saturnino, que yo ostento en este momento, aunque, como ustedes pueden comprender, después de esta historia sobre Fontao, el título que más me enorgullece fue el de Conde de Fontao. Tengo que señalar, por último, que yo he recibido el título de mi padre, de mi madre, pero mi padre, que es un segoviano de hondas raigambre segoviano,
se sintió absolutamente enamorado de Galicia, de tal manera que hizo casi de Fontao y de esta tierra una segunda patria. Y tuvo realizaciones importantes. Por ejemplo, él fue uno de los fundadores de Música en Compostela, que sigue el día de hoy realizando su extraordinaria labor educativa musical, y fue un extraordinario coleccionista de piezas de sargadelos, de porcelana de sargadelos, en cantidades verdaderamente llamativas que los hermanos hemos decidido no repartirlos, sino depositarlos en el... Aquí fue la batalla entre Lugo, el Museo Provincial de Lugo y el Museo Provincial de Pontevedra. Ganó Pontevedra porque mis hermanos tenían más votos que yo, y además porque ahí hay una excelente colección de sargadelos, pero todo se atará. Y después una excelente biblioteca en la que procuro, fundamentalmente sobre Segovia, pero hay un fondo muy importante sobre Galicia. Esta biblioteca también los hermanos hemos decidido no dividirla entre nosotros, con lo cual prendería su importante labor, y está depositada en la Biblioteca Pública Provincial de Segovia. Y después de la muerte vengo yo. ¿Qué voy a hablar de mí? Pues algo que ustedes conocen. Yo he sido bastantes cosas. He sido profesor de filosofía del derecho, he sido abogado, me siento muy cerca. Yo he aprendido a andar en Fontao. Yo, desde que heredé el título y la propiedad de mi madre, he querido compartir con Fontao y con ustedes y con nuestros vecinos las vicisitudes y las glorias, y procurando solucionar o ayudar a solucionar las sombras que pueda haber. Me siento especialmente a gusto en este momento, y sí tengo que señalar una cosa, que he procurado en ese cargo que, bueno, pues que el destino, la providencia y la fortuna me atribuyó durante 22 años ser abogado de la Casa de Su Majestad el Rey, utilizar esa fortuna con virtud, y una de ellas, procurar acercar en lo que fue posible a la familia real con esta zona. Yo no digo que el Ducado de Lugo, aunque después haya habido tantas vicisitudes, se deba a la influencia del que era abogado. Don Manuel Fraga tenía mucha fuerza, pero les puedo asegurar que entre telones sí que hice lo posible por mantenerlo. La historia mía con la casa tiene también momentos muy buenos y momentos muy malos, pero sí les puedo asegurar que en esa historia y respecto de esa familia y respecto de todo, siempre he procurado dar testimonio de que entre los muchos dones, de las muchas ventajas, de las muchas activos que he recibido yo en mi vida, uno de ellos está poder gozar de estas tierras y de ustedes y de todos mis vecinos. Y que yo quiero que Fontao, esa casa muy bonita y ese paisaje y ese lugar que está situado, imagínense, a finales del 16 y del 17, los dueños de todos esos territorios colocaron la casa en el mejor sitio que podían colocarla. Fontao es un lugar de fuentes, 5 manantiales. Bueno, pues yo quiero que eso sea un signo de identidad de Foz y de la Marina. Y espero que yo, y espero que mis hijos mantengan esa vinculación por mucho tiempo. Y ahora me ofrezco a, si ustedes tienen alguna pregunta o alguna curiosidad sobre cualquiera de las épocas de mi vida, ofrecerme a su disposición. Espero no haber sido demasiado pesado y haber consumido y haber sido suficientemente ágil en la explicación en algo que me importaba, y es que vean ustedes y acredite ante ustedes que la vinculación de Fontao conmigo y del linaje de Fontao va de padres a hijos sin solución de continuidad. Muchas gracias.
fagades alguna pregunta, se queredes facer, teño que facer a pausa obligada para a publicidade. Esta asociación cultural, os seus actos son totalmente gratuitos e nútrese de alguna que outra subvención municipal e de diputación, pero sobre todo das publicacións que nós facemos. E aí ao fondo temos dúas publicacións, Volanda 1 e Volanda 2, por un precio inimaginable, que vos recomendo mercar. Son uns artigos sobre distintas conferencias, charlas que temos dado aquí, moi interesantes sobre o Concello. E agora, se queredes facer preguntas ao señor Conde, as que queirades. Bueno, me voy a atrever ya que no soy vecino de Foz. Soy vecino de Foz, pero no nativo de Foz. Me llama la atención, sobre el año 1500 y pico y 1600, un de sus antepasados vascos, no sé qué más, pero ya, digamos, que Vasco López de Moscoso, sí, que se dedicaba al hierro, sobre todo y al mineral del hierro, ¿no? Si lo he entendido bien. Sí. Ahí aparece Ferreira Bella. Sí. Escucha. Espera un momento. Aparece Ferreira Bella y hay una Ferreira Bella de la cual soy yo nativo que está en Río Torto. Tiene una historia que me ha dejado un antepasado mío, que no lo supe desarrollar. En el año 1609 yo tengo un antepasado que le dejan unos terrenos en Ferreira Bella de Río Torto a mi antepasado, que era Antonio Chavarría, de un condado, o de un vizcondado. ¿Sabe usted si puede haber algo que ver por la zona aquella? Me gustaría mucho para tener relación con usted, pero me parece que no. Vamos a ver, el apelativo Ferreira, como el apelativo Fontao, son muy abundantes en Galicia, porque indican Ferreira, es ferrería, es el lugar de cocción o de venta de hierro, de trabajo del hierro. Y Fontao es lugar de fuentes, hay muchos. Muy probablemente en el Río Torto no me consta que Ferreira Bella del Río Torto tenga esta relación con este condado. Había otros condes en Galicia. Tengo que señalar que estos Moscoso eran una nobleza muy rural, muy enraizada en esta tierra, que es solo a finales del 18 cuando empiezan a extenderse hacia otras zonas. Pero no consta, no sé, habría que a lo mejor analizarlo. Como maestro de arreglos, como a él le pegan unos terrenos como maestro de arreglos. No creo que era, no tengo el contado. No creo, pero no estaría mal del 1600 ya. Sí. Vamos a ver, usted dice que los Fontao, algún Fontao, que estaban más en los reyes, sí, creo que serían los reyes católicos. Bueno, no, con el poder central. Sí, con el poder central más que los Altamira en general. Pero entonces no se manifestaron en las hermandades ellos. No se manifestaron, es más bien mantuvieron una posición contraria a las hermandades. Eso es así y bueno, pues hay una historia que he recordado mucho ahora, que a historias así más anecdóticas. Se decía que el conde de Fontao, el señor de Fontao, que había vivido en Ferreira Bella, había trasladado su palacio, su estancia, a Fontao, que está metido en el río Oro, en un valle muy pequeño y profundo. Y se decía que procedía de la enemistad con el mariscal Pardo de Cela, que desde su fortaleza de la Fruseira molestaba al señor que estaba a su pie con un anillo, haciéndole reflejar la luz del sol para deslumbrarlo. Para esto, como decía mucho Mira, es casi una leyenda normanda de las que escribía Álvaro Cunqueiro. Mi tío Alfredo, que tuvo mucha relación con él, no le dio tiempo de contárselo porque habría montado una narración maravillosa sobre él. No es así, porque cuando existe el mariscal Pardo de Cela, los Moscoso, mi rama no ha llegado a esta zona. Existe una enemistad posterior de los descendientes de Pardo de Cela con los Moscoso. Y la ida
a Fontao es por razones mucho más pragmáticas, de estar cerca de la costa y del puerto de París. En el barrio de Villarejo hay una casa antigua de Moscoso, tiene una relación. Muy probablemente, porque la verdad es que, como han visto ustedes, en las fichas que he ido pasando, los Moscoso tenían unas familias muy abundantes y cada una de ellas, bueno, pues tengo ahí una lista reproducido en el escrito que si quiere se la puedo dar para que usted vea si encuentra en alguna de estas descendientes una vinculación por otros nombres que le puedan expresar, porque como se ve son abundantes. Hay algunos curas y algunas monjas, pero la mayoría de ellos, y algunos que mueren célibes, pero la mayoría casan y casan muy bien. Una curiosidad a lo largo de la conferencia, Charla. al oír tantas veces la palabra Moscoso, que ha entrado en el diccionario español hace unos 20 años como sinónimo de días de libre disposición, los días de los moscosos. ¿Hay alguna conexión? No. Estos moscoso proceden de los moscosos andaluces. Esos que he hablado yo, que son... Sí. De todos los moscosos estamos relacionados. Se dice que los moscosos... hay una primera aparición de este Potencio, que fue el obispo, pero los moscosos, no sé cuánto es de mito y cuánto es de historia. Yo creo que los mitos también sirven para explicar las cosas, pero bueno, de alguien, de un moscoso, de un jefe godo, de los que entró en Galicia. Bueno, pensemos en eso. Yo me basta con tener mis raíces en el siglo VII, no está mal. Las demás no me considero, me considero más cercano a estos ya más cercano, del siglo XIV y del siglo XX. Y sobre todo me considero de hoy. Y yo quiero que... Sí. No. Como fixe unha charla con tantos nomes dilatados, foi unha mágoa que non se tivese un pouquinho máis. E José María Moscoso do Camino, Moscoso do primeiro tercio do século XIX. Sí. Porque en fondo andamos sobrados de personaxes como ese. Lo dixo moi de pasado. Pero ese señor foi presidente das Cortes. Sí, liberal e foi ministro. Foi ministro dos veces. Nacido en Italia. Sí. Entonces, daría para otra charla, probablemente, para No, pero para eso yo me considero absolutamente incapaz. En cambio, hay un vecino nuestro, Prudencio Ribeiro, que se sabe todo y porque ha hecho una tesis doctoral y muchos artículos sobre él. Hombre, don José María es una referencia. Don José María es una referencia porque fue el primero que extendió la influencia real de la casa primero a toda Galicia. Fue regidor, fue alcalde constitucional de Ferrol y se vinculó con familias de Ferrol, la familia Andrade, y por eso viene el marquesado San Saturnino, viene a través de una prima segunda de mi abuelo que murió sin descendencia. Luego además fue un hombre que fue ministro de Fomento y fue de Interior dos veces y presidente del Senado, primer presidente del Senado. Yo es una persona que para mí tiene importancia, fue la primera persona que adquirió unos ciertos estudios superiores en el Colegio de Artillería. Su hermano también, solo que lo que pasa es que su hermano murió en la batalla de Arguera. Y él es un hombre, hay algunos datos de su personalidad que, siendo un hombre extraordinario, me resultan peculiares. El modo de tratar a su hija, pensando que debía hacer matrimoniar con alguien de mayor calidad que el buen militar de reconocido valor, don Alfredo Moreno Soprani, Moreno Daoíz, y por la familia de mi padre,
resulta que soy pariente también de Velarde, o sea que encierro la guerra de la independencia en una sola persona. Este hombre tuvo eso, y luego esta historia de que a la que me he tenido que referir necesariamente, de aprovecharse de su posición para adquirir bienes y de las subastas, todavía hay un Fontao ejemplares del diario oficial de la Gaceta de Madrid anunciando estas subastas. En todo caso, lo que sí, para mí, de los condes de Fontao integrados en FOD, del que más cercano me siento y que quisiera imitar es de mi abuelo, que se llama también José Moreno Osorio, que se volcó absolutamente. Su hermano continuó vinculado a La Coruña y al Paz de Santa Marta de Ramiro, pero Fontao lo dividieron en dos trozos, uno lo que llamado Fontao, que es del arroyo Rebobello hacia de la parte que es de las parroquias de Santa Cecilia y de Fazo, y la otra al lado que va hacia Ferreira, que esa desde el arroyo Rebobello a Ferreira, que esa era de la llamada Santa Marta, que ahora está unificado en una sola mano. Y bueno, don José María fue extraordinariamente importante, pero yo recomiendo la lectura de Prudencio Rivero, que es mucho más, está más enterado que yo, y que además no tendrá esta sensación familiar de una cierta renacimiento de conciencia. Bueno, así es la vida. Es verdad, analizando yo toda esta larga serie, yo decía, ¿qué diferente estructura social existe? Es verdad que estos señores vivían su vinculación de Fontao con una visión de prominentes de lo que nosotros llamamos caciques. Eran sin duda alguna grandes señores y ejercitaban esta relación de superioridad y de todo lo que ellos mantienen de superioridad o de una cierta, pues, que hemos venido a llamar caciquismo. Eso es lo que se puede convertir o se debe convertir en el día de hoy en interés, en esfuerzo, en integración, y eso es lo que de alguna manera este conde de Fontao quiere. Y lo estoy vendiendo muy bien. Demasiado. Una curiosidad. En la legislación actual se puede alterar el apellido. Sí. En aquel entonces se podía alterar el apellido, sí. No traía el Moscoso en lugar del Moreno y viceversa. Sí, se puede alterar. Hay una nueva legislación en virtud del cual el registro civil admite la alteración de los apellidos. Lo que pasa es que yo soy hijo de un padre, de una madre, y bueno, pues hay algún... Por ejemplo, mi padre se llamaba Carlos Romero de Lecea, hay algún hermano que ha unido, hermano primo, pero yo prefiero vivir lo que soy. Sí, se podía cambiar. Se podía cambiar. No había legislación especial y era más bien una referencia de lo que se admitiera, es decir, lo que fuera significativo para identificarse. Lo tradicionalmente era Moscoso, por eso lo... Sí. Mire, para explicar, anterior creo recordar que Vasco López de Moscoso ten varios fillos, pero solo o primeiro se pedido de López de Moscoso. Que no es el que le hereda el Fontao. Despois temos, por exemplo, Alonso Moscoso e Río, despois hai outro, Pedro Saavedra, tamén, que morre moi novo. Son apellidos, como dixo o señor Conde, era para que te coñeceran. Independentemente de que teu pai fose López, tú non tiñas por que ser López de Moscoso. Podías coller outro apellido sobranceiro da familia. Poñamos, por exemplo, Rivadeneira, e meu irmão fose Pedro López de Moscoso e eu Antonio Rivadeneira. E somos irmáns e fillos do mesmo pai e mesmo mãe. Y este Vasco López de Moscoso casó primero con Inés de Bamón de Miranda y Ron. Pues su hijo se llamará Miranda y Ron, y no Bamón, porque es más referente. Bueno, ya. No, digo outra cosa na base. Os varóns no século XVIII levaban os apellidos do pai e as mulleres levaban os apellidos da mãe. Por se alguén que quere determinar o que
Alguna pregunta más? Animademos que no vuelve más, ¿eh? No, agradezco muchísimo. ¿Cómo no voy a volver? Claro, porque me siento obligadísimo. De todas estas personas que han que están de pie, a los que les pido disculpas y que espero que les haya entretenido un rato. Y vuelvo a decir que esta asociación siempre apóyenla, anímenla, que tiene un trabajo extraordinario de hacer. Ahora, Romero, yo intuyo en el ambiente, dada su proximidad con la Casa Real, y volviendo a los tiempos actuales, me pregunto, si es que no puede soslayar la pregunta, ¿qué relación tiene usted o ha habido con los Reyes en cuanto a asesoramiento financiero de los últimos acontecimientos que han tenido? No, vamos a ver, no hay preguntas indiscretas, las indiscretas son las respuestas. Vamos a ver, se está refiriendo al asunto judicial en Palma. ¿Se refiere usted a eso? Bueno, pues yo no he sido asesor financiero, yo he sido asesor jurídico. Y es verdad que la familia real un poco ha mantenido sus relaciones económicas como les ha parecido. Yo sí he procurado mantener y hacer e influir para que estas actuaciones económicas no se salieran de una pauta de conducta que no es ni más ni menos que la pauta de conducta de todas las personas. Nadie se puede aprovechar de su situación para hacer negocios. Esta ha sido exactamente lo que al descubrir al año y medio, porque había sido, no había sido muy claro, al año y medio de analizar que se estaba produciendo una actuación inadecuada por parte del yerno de su majestad el rey don Juan Carlos, yo fui, y así ha figurado en las noticias y en el propio juicio, donde he tenido que declarar 2 veces, yo fui a decir que eso no podía realizarse. No porque estuviese realizando, por lo menos en principio no era conocido que estuviese realizado ninguna actuación penal. Es más complicado de decir y más complejo, pero lo que sí es que era inadecuado lo que hacía. No había ninguna, porque lo ilícito penal estaba en sus relaciones con las administraciones, pero yo pensaba que las administraciones ya se cuidarían de hacer las cosas bien. El problema para mí eran las empresas privadas a las que les estaban expoliando, y eso es lo que al año y medio, eso es lo que acabó, por mucho que después se haya dicho que también tuvo alguna actividad, eso se acabó en ese momento. Hombre, yo he tenido una relación 22 años de sirviendo en cosas muy interesantes, porque cuando yo entré había muchas cosas por hacer y muchas pautas de conducta que asumir, ¿no? Y bueno, pues hay mucha historia ahí detrás. Tengo que decir una cosa: mi vinculación con FOZ está también materializada en que aquí estará el archivo de todos mis papeles en mis relaciones con la casa en los 22 años que he estado. FOZ será el depósito, el depositario, el pazo de FOZ, de FOTAM, el depositario de todas las carpetas y expedientes y que el día de mañana constituirán elementos relevantes para la realización de la historia. Pero quiero que estén en FOZ, y así será. Convidados a asistir mañá á segunda charla destas xornadas que nos dará o cronista oficial de Viveiro, Carlos Novo Cal, que nos vai falar sobre as Irmandades da Fala e a vinculación que Noriega Varela e Vilar Ponte tuveron con elas. Sin máis, moitas gracias.